La clase pasada nos habíamos quedado viendo el tema de, las propiedades. Hicimos el ejercicio 2 y después hicimos el 3 hasta llegar a sacar la altura de un triángulo utilizando productos escalares, ¿ok? Bueno, entonces, hoy nos toca seguir con el producto que sigue, que es el producto vectorial, que lo habrán visto en teoría, ¿sí o no? ¿No hicieron producto vectorial en teoría? Ahí me dicen que sí. Pero así a grandes rasgos más o menos saben qué es el producto vectorial, ¿sí o no? Ok, bueno. Bien, entonces nos centremos en eso. Recuerden que les pasé videos y si no les paso videos, hay videos en internet como para estar toda la vida viéndolos, ¿sí? Es mucho cuestión de ustedes de ir a agarrar y ponerse a investigar sobre los temas nuevos que van saliendo. Lo ideal sería venir a la clase con por lo menos el intento de hacer los ejercicios que se van a dar en la clase. No ir antes de la clase, sino ir adelante de la clase. ¿Ok? O sea que estimo que muchos el ejercicio 4, el 5 y los siguientes ya los hicieron, ¿sí o no? Acá sí, allá también, ahí los hicieron, casi, bien. Y después, porque hay ejercicios que son fáciles y hay otros ejercicios que sí son más complicados. Esos ejercicios que por ahí sean más difíciles y que haya que pensar, bueno, eso lo podemos plantear en la clase y los otros los van haciendo ustedes, o sea, van adelantando. Así que tratemos de pasar rápido. De momento no sé qué onda con la ET del miércoles, si se hace el miércoles, si no, no tengo ningún tipo de mensaje, ni nada por el estilo que diga que vaya a pasar o no. Bueno, así que eso. Entonces, el primer inciso nos pide que definamos el producto vectorial. No vamos a dar la definición completa, pero básicamente sabemos que el producto vectorial es un producto entre dos vectores y da como resultado un vector, un tercer vector, como lo marca el nombre. Y una de sus principales características es que el vector resultante me da, ¿qué cosa? Un vector perpendicular a los dos intervinientes, siempre que ninguno de los dos intervinientes sea el vector nulo o que los dos vectores no sean múltiplos entre sí. Si estoy multiplicando entonces dos vectores no nulos y no múltiplos entre sí, el resultado es un tercer vector perpendicular a los dos intervinientes. ¿Ok? Bien. Entre sus propiedades, la más importante viene a ser que no es conmutativo, es anticonmutativo, porque como se calcula mediante un cuasi determinante, un pseudo determinante, conmutar implica hacer un cambio de filas en ese determinante y ahí se produce el cambio de signo. ¿Ok? Bien, nosotros vamos a ir directamente al inciso B. No sé si hay alguna duda de cómo funciona el producto vectorial, pero lo vamos a hacer aparecer aquí. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Bueno, dice, calcule el área del triángulo de vértices A, B y C del ejercicio 2. Evidentemente que si estamos con producto vectorial, quiere que lo hagamos con producto vectorial. Nosotros ya habíamos calculado el área del triángulo utilizando productos escalares y proyecciones, aunque se hace un poco largo, ¿sí o no? Bien, nosotros ahora vamos a calcular con producto vectorial. Es el triángulo de vértices A, B y C del ejercicio 2. Vi que ahí comentaban en el grupo que había algunas consignas medias raras, así que ya veremos qué onda con eso. Pero bueno, aquí no hay nada. Entonces tenemos los vértices, el A, el B, el C, si quieren, en alguna parte. Y tenemos entonces el triángulo. Una de las aplicaciones o interpretaciones geométricas del producto vectorial es el área del triángulo. ¿Sí? Me permite calcular el área del triángulo. Para hacer eso, de los tres lados que tenemos,
tenemos que tomar los vectores de dos lados distintos, en el orden que quieran. Aquí ya es indiferente cuál toman, qué punto como origen y cuál como extremo, es totalmente lo mismo, pero tienen que ser dos lados distintos. Entonces, por ejemplo, puedo tomar el lado AB, ahí, o el BA, es exactamente lo mismo, y tomamos entonces, después puedo tomar el AC, o el CA, el BC, o el CB, tomemos así, como para hacerlo más esquematizado, pero es lo mismo. De los tres lados toman dos, y los convierten en vectores. El área del triángulo, entonces, se calcula como ¿cuánto? ¿Un medio de quién? Bien, un medio del módulo del producto vectorial entre dos de los tres vectores que forman los lados. ¿Cuáles dos vectores? Cualquiera. ¿En qué orden? En cualquier orden. ¿Cuál como extremo y cuál como origen? Cualquiera. Todos esos cambios, que por ejemplo para sacar el ángulo sí eran importantes, aquí ya no lo son, porque si cambian el orden del vector y en vez de la B toman el BA, el resultado, que va a cambiar de signo, se va a ver compensado por las barras de módulo. Si cambian el orden en que están haciendo los productos, como dije, se va a cambiar el signo del resultado del producto vectorial, que se va a ver compensado por las barras de módulo. E incluso si hubiesen tomado en vez de esos dos, el de este lado, el BC o el CB, como ese amarillo es combinación lineal de los otros dos, el resultado final es exactamente el mismo. Un triángulo tiene una única área, no puede darme por dos caminos distintos un resultado diferente, ¿sí o no? Bien, bueno, eso. ¿Y por qué la fórmula pone un medio? ¿Qué pasa si le saco el medio? Me queda el área del paralelogramo, es decir, si yo saco el medio y dibujo el paralelogramo que dibujaríamos para hacer la suma de los vectores, estaría calculando el área del paralelogramo completo, ¿sí o no? Pregunta, ¿dedujeron la fórmula esta en teoría? ¿Es difícil deducir? No vamos a hacer la deducción acá, pero les pregunto si ustedes lo podrían hacer solos. La fórmula es bastante simple porque básicamente si trabajamos con la fórmula de base por altura sobre 2, la altura, la base, pónganle que sea el celeste, la altura sería la longitud de este, ¿sí o no? Y si yo aquí considero que esto es alfa, a esto lo puedo calcular con un seno, ¿sí o no? Y habrán visto en teoría que el módulo del producto vectorial es igual a el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo comprendido. Entonces, haciendo base por altura sobre 2 y poniendo esta altura en función del seno, en el momento que hacen aparecer el seno, están haciendo aparecer el módulo del producto vectorial y de ahí lo terminan sacando. Bien, no es tan complicado. Bueno, eso. Hasta ahí, preguntas, dudas. ¿No? Bueno, lo calculemos entonces. Tenemos el vector AB, que va a ser ¿cuánto? B menos A, lo tenemos de la clase pasada, me queda menos 1, 1 menos 2, menos 1, 3 menos menos 1, 4, y tomemos el vector AC, C menos A me queda menos 1, menos 1, menos 2, 2 menos 2, 0, y 1 menos menos 1, 2. Tenemos ahí los dos vectores. Bueno, ¿cómo es la regla de cálculo del producto vectorial? Estimo que eso sí lo vieron, no con los profes necesariamente, pero lo habrán visto en alguna parte. Sí, tienen que ser también más autodidactas. Si algo no lo sé o quiero avanzar, a diferencia de 10, 15 años atrás, que tenían que ir a buscar el libro, o que acceder a internet no era tan fácil como hoy. Hoy pueden acceder a internet desde el teléfono y buscarlo, ¿sí? 10, 15 años atrás, cuando yo era estudiante, si bien ya uno manejaba teléfonos, no se conectaban a internet como se conectan ahora.
ni todo el mundo tenía internet en su casa, ni nada por el estilo, ¿sí? Había que ir y buscar en la biblioteca un libro y ver si en ese libro estaba lo que necesitaba. Entonces, ustedes que tienen la posibilidad de indagar en internet muy fácilmente, bueno, aprovechenlo. Estimo muchos lo hacen, pero por ahí para el que no, aproveche los recursos que tiene y potencie su estudio con eso. Bueno, producto vectorial ponemos I, J, K arriba. ¿Quiénes son esos I, J y K? Bien, son los versores canónicos, los que dan la dirección de los ejes, o sea, el eje X 1, 0, 0, el eje Y 0, 1, 0 y el eje Z 0, 0, 1. Luego coloco los vectores en las filas que faltan, 3 y 3, en el orden en que están puestos en el producto, es decir, primero AB, segundo AC. Si lo hago distinto, el resultado final va a salir, ¿cómo? Con los signos cambiados, ¿sí? Con los signos cambiados. Para el cálculo del área no me interesa porque ese cambio se va a ver compensado por el módulo, pero sí es un resultado distinto en cuanto al producto vectorial en sí mismo. ¿Ok? Y esto me queda menos 1, 4, o sea, primero AB, menos 2, 0, 2. Y este cuasi determinante se resuelve ¿cómo? Con la plus en la primera fila, o sea que acá hay que hacer la plus sí o sí y ya hay que dejar de perder el tiempo con Sarrus. Y particularmente los valores que salen en cada componente son los cofactores de la primera fila. Justamente está pensado para que salga de esa manera, ¿sí? Son los cofactores de la primera fila. Entonces, ¿cuánto me queda aquí? Para el primer elemento, tacho la fila, tacho la columna, me queda menos 2, menos 0, menos 2. Como el cofactor de esa posición es positivo, no cambio el signo que tengo, ¿sí? Para J, que tiene signo de posición negativo, se lo puede hacer de dos formas. Una es menos 2 más 8 es 6, con el signo de posición pasa a ser menos 6. Y la otra forma es, para el producto vectorial particularmente, hacer el cruce al revés. Menos 8, menos 2 me queda directamente menos 6. O sea, lo hago al revés. De cualquiera de las dos formas me tiene que quedar menos 6. ¿Ok? Y por último, para el de K, tacho fila, tacho columna, me queda 0, menos 2 me queda menos 2. Como el signo de posición es positivo, esto mantiene el resultado y me queda menos 2, ¿sí? Ok, buenísimo, tenemos entonces eso. Una forma de verificar rápidamente que el producto vectorial esté bien hecho es bien haciendo el producto escalar entre quiénes. Bien, entre el resultante y los dos vectores intervinientes. ¿Y cuánto tiene que dar ese producto escalar? 0, porque el resultado, como estos dos vectores ninguno es el nulo, el resultado debe ser perpendicular con los dos vectores intervinientes. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuánto me queda? Bueno, aquí me queda 2, más 6 es 8, menos 8 es 0, o sea que está bien. Y con el de arriba me queda 4, con el 0, bueno, queda 0, más menos 4 se hace 0, o sea que es perpendicular con los dos vectores intervinientes, ¿ok? O sea que está bien. ¿Me siguen con eso? Sí. Bien. Detalles que vienen de la mano de propiedades del determinante. Como dijimos, estos valores son los cofactores de esta fila, ¿sí? Con lo cual, si algún vector es el nulo, yo tendría una fila completa de ceros y estos cofactores darían ¿cuánto? Darían 0 y el resultado sería el vector nulo. Otro caso que puede pasar es que si un vector es múltiplo de otro, tendría dos filas que son múltiplos entre sí, los cofactores asociados también darían 0 y el resultado sería el vector nulo. O sea que el vector nulo me puede dar como resultado cuando uno de los vectores intervinientes es el nulo, que sería medio trivial,
o en su defecto cuando dos vectores sean múltiplos, colineales, paralelos, ¿ok? Bien, ¿me siguen con eso? Ahora, hagamos aquí un paréntesis rápido. ¿Por qué, supongamos que esta sea la pregunta del examen teórico, el profe les puso una pregunta relativamente fácil a la mañana y yo tuve que adaptarla a la tarde para que sea relativamente fácil, pero la pregunta puede ser más para pensar. Entonces, supongamos pregunta teórica, ¿por qué este vector es perpendicular a estos dos si el producto vectorial se calcula así? ¿Por qué lo que sale queda perpendicular a estos? Y la respuesta se hace con práctico 3, si quieren como ayuda. La respuesta sale del práctico 3. ¿Por qué? Si yo calculo, si yo hago esta cuenta así como está definida, esto que sale acá es sí o sí perpendicular con este y con este. ¿No? Allá al fondo, ¿alguien? ¿No? Bueno, se los presento, la idea es bastante simple, obviamente acá no estoy dando tiempo de que piensen, pero la idea es bastante simple. Va a enganchar con el siguiente producto, que es el mixto, pero lo pueden pensar de la siguiente manera. Si yo tuviese un determinante donde estas dos filas estuviesen aquí, y arriba pusiese cualquiera de las dos, ya sea AB o AC, pongamos AB, automáticamente este determinante da ¿cuánto? 0, porque tenemos dos filas iguales. Y hubiese dado también 0 si hubiese puesto esto en la primera fila, porque también tendría dos filas iguales, ¿sí o no? Fíjense que si ustedes calculan el determinante de esto en la primera fila, ¿qué es lo que tengo? Fíjense, tengo menos 1 por menos 2, ¿sí o no? Más menos 1 por menos 6, ¿sí o no? Más 4 por menos 2. O sea que resolver este determinante que tiene dos filas iguales, la primera con la segunda o la primera con la tercera, es equivalente a resolver este producto escalar. Y ya sé que me da 0. Y este producto escalar es entre ¿quién? Entre el vector de la primera fila y el producto vectorial que sale de la segunda y la tercera. ¿Lo ven? Con lo cual, ya sea que pongan este aquí o este acá, sí o sí da 0, porque están haciendo el producto escalar del vector con el vectorial que sale de la segunda y tercera fila. ¿Lo ven o no? Esa es la explicación. O sea que por cómo está construido, por propiedades de determinante, sí o sí, esto, escalar esto, tiene que dar 0, porque como determinante implica que hay un determinante con dos filas iguales. ¿Lo ven o no? Bueno, esa sería la explicación de por qué sale siempre perpendicular. ¿Sí? Esa es la explicación. Bien, perfecto. Bueno, ¿me siguieron con eso? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguien lo anotó? Porque si no, como que queda ahí al aire. Bueno, se está grabando la clase, pero tranquilamente podría no estar grabándose. Eso lo sabremos cuando la pare al final de la clase, si se grabó o no. Así que, si lo anotan, mejor. Ok, me pedían el área. Bueno, le saquemos el módulo a esta cosa. El módulo del producto vectorial entre AB y AC, ¿cuánto me queda? La raíz de sería 4 más 36 más 4, que fíjense que eso me queda la raíz de 44, bueno, sí es 2 raíz de 2. Y la raíz de 44, como 44 es 4 por 11, eso me queda 2 raíz de 11. Que luego, si calculo el área del triángulo, como esto hay que dividirlo por 2, o entre 2, me queda raíz de 11, que fue lo que calculamos al final de la clase del miércoles, ¿sí o no? Quedaba efectivamente el área raíz de 11. Por un camino más largo, con producto escalar y proyección, pero al fin y al cabo el área es la misma, raíz de 11. Bien, preguntas, dudas. ¿Hasta aquí? ¿No? Bueno.
Vamos con el siguiente concepto. Entonces, el inciso B ya está, calcular el área. Y en el inciso C dice, explique cuál es la condición para que los puntos A, B y C sean colineales. ¿Qué tiene que pasar para que tres puntos sean colineales? Sí. Ok, pero ahí serían tres vectores. Con 3 puntos, ¿cuántos vectores puedo armar? Primero vamos a lo simple. ¿Cuál es la definición de puntos colineales? 3 puntos son colineales y están ¿dónde? Bien, primero eso, y después cómo se lo verifica. ¿Sí? Primero qué es y después cómo se lo verifica. Puntos colineales. Vamos a poner aquí 3 puntos. Tenemos que decir 3 porque 2 puntos sí o sí están en una sola recta. Si son 2 puntos distintos, hay una recta que pasa por ellos. Y si los 2 puntos son el mismo punto, hay infinitas rectas que pasan por ellos. ¿Sí? Bien, 3 puntos son colineales si están en la misma línea, sería para seguir con el nombre, o sea, la misma recta. Bien, eso en cuanto a lo que es. Y ahora, ¿cómo puedo verificar que 3 puntos están en la misma recta sin calcular la recta? Bien, ¿producto vectorial de los 3 puntos? Bien, bueno, eso en cuanto a la explicación de cómo tienen que hacerla, ¿sí? 3 puntos son colineales si los 2 vectores que puedo armar con ellos, tomando un mismo origen en común, son colineales. Y eso ocurre justamente cuando el producto vectorial me da el vector nulo, que con respecto al área me daría ¿cuánto? Fíjense que si este punto es colineal con A y C, el triángulo no tendría área porque tendríamos un triángulo de área 0, ¿sí o no? ¿Bien? ¿Cómo? Claro, también, porque tendríamos un ángulo de 0 y el seno sería 0, exactamente. Bien, vamos a poner aquí 3 puntos son colineales si están en la misma línea o en la misma recta. Esto se puede verificar si los 2 vectores que se arman con ellos son colineales, o sea, 3 puntos colineales quiere decir que los vectores que armo con ellos son colineales también. Si los 2 vectores que se arman con ellos son colineales, múltiplos o paralelos, recuerden que para nosotros vectores colineales, vectores múltiplos, vectores paralelos son el mismo concepto, múltiplos o paralelos, y esto implica que su producto vectorial es el vector nulo y el área del triángulo es 0. Y el área del triángulo que forman es 0. Y la explicación respecto al área ya la hicimos porque si los vectores son múltiplos, vamos a tener un determinante con 2 filas múltiplos entre sí y conduce a un resultado 0, ¿sí o no? Bien, esa es la idea. ¿Copiaron? Bueno, copien, si no, la pizarra sí queda, eso sí, no se va a perder. Bien, ¿listo? Perfecto, ok, bien. Entonces, listo el ejercicio número 4. Vamos con el ejercicio número 5 para ver productos mixtos. Ok, o producto mixto, porque es uno solo. Ejercicio número 4, vamos con el ejercicio número 5. Entonces, ¿qué tenemos? Defina producto mixto, no vamos a definirlo, lo habrán visto en teoría y si no lo buscarán de algún lado, pero a grandes rasgos el producto mixto, como lo marca el nombre, vamos a trabajar con los 2 productos que ya hemos visto entre vectores al mismo tiempo, o sea,
Para el inciso A, el producto mixto, que se define para vectores, no lo dije hace rato, pero el producto vectorial se define solamente para vectores de R3, ¿sí? No se puede calcular para vectores de R4 o R5. Para R2 técnicamente se puede, pero agregándole 0 a la última componente, o sea que no dejan de ser vectores de R3. O sea, sí o sí se calcula un determinante de 3 por 3, eso seguro, ¿sí? Bien, el producto mixto, como involucra al vectorial, debe ser para vectores de R3 también, y entonces se lo presenta como paréntesis U, B, W, y esto equivale a hacer la cuenta de ¿quién? De U escalar el producto vectorial entre B y W. Y alguno habrá visto que qué pasa con la cruz y el punto si los cambio de orden. ¿Da lo mismo? Siempre que agrupe los paréntesis de tal forma que las operaciones se puedan hacer, por supuesto. ¿Da lo mismo? ¿Cómo? Bien, da un escalar, pero me refiero a si da lo mismo cambiar de lugar el cruz, el punto y la cruz, corrigiendo los paréntesis para que la cuenta se pueda hacer. ¿No da lo mismo, me dicen aquí? Bueno, dejo que lo investiguen. ¿Por qué? Porque me interesa que quede, pero... Porque el producto escalar puede ser entre dos vectores, y si vas a primero el producto escalar, después por el producto vectorial no se podría hacer. Bien, pero me refiero a cambiando de orden el punto y la cruz y los paréntesis poniéndolos para que las cuentas se puedan hacer. Bien, pero el producto mixto da un escalar. Me refiero a esto, por si se me están perdiendo, a hacer esto. U vectorial B, que se puede hacer, y el vector que dé eso, multiplicarlo escalarmente con W, que también se puede hacer. ¿Da lo mismo o no? Bien, el orden de los vectores no los voy a cambiar, fíjense que no están cambiados, siguen estando primero U, B y W, U, B y W, y esto es exactamente lo mismo, es decir, el producto mixto, que ya vamos a ver que en la regla de cálculo no se ve ni dónde está el producto escalar ni el vectorial si no lo miran detenidamente, y da exactamente lo mismo que hagan esta cuenta que hagan esta. Tarea investigar por qué, ¿sí? Pero da exactamente lo mismo, ¿bien? Da exactamente lo mismo. Y la regla de cálculo, ¿cuál es? ¿Cómo se calcula esto? El producto mixto se calcula efectivamente como un determinante de 3 por 3, que si lo resuelven con Laplace y no con Sarrus, van a ver dónde están estas dos operaciones aquí. Ahora se las muestro. Entonces, ese producto mixto se calcularía como el determinante, donde aquí sí el orden es importante, aunque, bueno, no es que sea crucial, pero tiene que sí respetar el orden. 1, 2 o 3, B1, B2, B3 y W1, W2, W3. Justamente que el resultado venga de la mano de un determinante marca que el resultado final es un escalar y tiene sentido porque el producto de más afuera es el producto escalar, o sea, el resultado es un número, ¿sí? Y lo siguiente, ya se lo mostré hace rato, fíjense que esta cuenta está implícita acá. ¿Por qué? Porque cuando yo haga Laplace en la primera fila, voy a estar haciendo esto por este cofactor. Y este cofactor es la primera componente de U vectorial W, ¿sí o no? Después voy a estar haciendo este por el cofactor de esa posición, que es el segundo elemento de este vector. Y por último voy a estar haciendo este por su cofactor, que es el cofactor, la tercera componente de ese. O sea que cuando resuelvo esto de forma implícita, estoy haciendo eso. ¿Me sigue? ¿Y esto? ¿Dónde está? Puede ser otra pregunta. Hacer esto es equivalente a hacer Laplace ¿dónde? En la última fila, correcto.
Porque el cofactor que saque para entre estos dos, es el que saldría del producto vectorial de esos dos. ¿Sí o no? Lo mismo este cruce, lo mismo ese otro. Es exactamente lo mismo. ¿Me siguen con eso? Sí, bien, bueno. Bueno, en el inciso B dice que calculen el producto mixto de esos tres que están ahí. Calcúlenlos. Entonces, lo hagamos al inciso B. Están los vectores puestos en la consigna directamente, así que vamos directamente a hacerlo. El producto mixto, entonces, entre U, B y W de los vectores del inciso B, ¿me queda cuánto? Lo resuelven como determinante. Tienen menos 1, 2, 2, 1 menos 1, 2. Y 1, 2 menos 2. Y estimo que ya a esta altura ya todo el mundo está haciendo Laplace y no Sarrus, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, hagamos Laplace por la primera fila para que se vea de vuelta el efecto de U escalar B vectorial W. Sí, es más, lo voy a escribir de esa forma, fíjense. Esto va a ser ¿cuánto? No hace falta ponerlo así, pero acá tendría menos 1, 2, 2, producto escalar, y fíjense que acá pongo el vectorial. ¿Y el vectorial cuánto me queda? Que son los cofactores. Me queda 2 menos 4, esto es menos 2. Aquí tenemos menos 2 y menos 2 me queda menos 4, con el signo pasa a ser 4. Y por último tenemos 2 más 1, 3. ¿Sí o no? Fíjense que hacer Laplace en la primera fila es equivalente a hacer esa cuenta. Y entonces aquí, si quieren que quede más conceptual, esto es U y esto es ¿quién? El producto vectorial entre B y W. Lo más seguro es que aquí ustedes hayan dejado escrito, lo cual tiene sentido, como menos 1 por menos 2, 2, más 2 por 4, 8, ahí tenemos 10, más 6, igual a 16. Pero ese 16 sale de la cuenta que tenemos arriba, que no hace falta escribirla, pero se la estoy mostrando para que vean que es exactamente lo mismo. ¿Bien? Si ustedes hubiesen hecho Laplace por la primera fila, lo que habrían visto sería eso de acá. El producto escalar entre W contra el vectorial de U y B. ¿Bien? Perfecto. Tenemos eso, 16. Vamos con la siguiente pregunta del mismo inciso que dice: explique cuál es la condición para que U, B y W sean coplanares. Así como hace rato pusimos puntos colineales, pongamos ahora vectores coplanares. Para que tres vectores sean coplanares, ¿qué tiene que pasar? Tiene que estar en el mismo plano, eso es lo primero. Después la consecuencia, ¿cómo lo verifico? ¿Sí? Vamos a poner acá tres vectores, o los cuatro puntos que los forman, pongamos así, vamos a los dos conceptos, vectores coplanares, puntos coplanares, o los cuatro puntos con los que se forman. ¿Por qué cuatro puntos? Porque cada vector va a tener un extremo y todos van a tener el mismo origen en común. ¿Sí? Bien, tres vectores o los cuatro puntos con los que se forman son coplanares si están en el mismo plano. ¿Sí? Tan simple como eso, si están en el mismo plano. Luego sí, ¿cómo verifico? ¿Cómo verifico que sean coplanares? Bien, el producto mixto de los tres vectores, si me dan 4 puntos, debo armar los tres vectores, ¿sí? Tiene que ser igual a 0. ¿Y por qué tiene que ser igual a 0? Si el producto mixto es un determinante, ¿qué quiere decir que me dé igual a 0? Que hay una fila que es combinación lineal de los otros dos, y gráficamente eso quiere decir que un vector está en el plano de los otros dos, que ya se los muestro, ¿sí? Esto se verifica con que
el producto mixto de los tres vectores D igual a 0, ya que un vector sería combinación lineal de los otros dos. ¿Me siguen con eso? Bien. ¿Y cómo sé que si tengo un vector combinación lineal de los otros dos está en el mismo plano? Bueno, es bien gráfica la idea. Fíjense que si yo tomo un vector cualquiera, ahí, por ejemplo, el vector u, y tomo otro vector cualquiera, un vector b, los dos en la hoja del plano, o sea, en la hoja de la pizarra, cualquier vector, absolutamente cualquier vector que dibujen en la hoja blanca, se puede expresar como combinación lineal de u y de b porque están en el mismo plano, ¿sí? No pueden tener tres vectores en un plano linealmente independientes, es decir, que uno no sea combinación lineal de los otros. Fíjense que si agarro un vector cualquiera, absolutamente cualquiera, este vector se tiene que poder expresar como, lo ponemos más aquí, se tiene que poder expresar como múltiplo del vector u con un múltiplo del vector b. ¿Me siguen con eso? ¿Cómo se lo arma? Fácil. Agarran sus escuadras de dibujo, si es que no las vendieron ya, y tiran una línea sobre el vector u y tiramos otra línea sobre el vector b, evidentemente que apuntando hacia donde se va a cortar, si fuese hacia el otro lado, hacia el otro lado, lo acomodan según necesidad. Tomo esta línea y voy a tirar una paralela a ella que pase por la punta del vector naranja y que corte a la otra línea, es decir, a la prolongación del vector b. ¿Me siguen con eso? Lo mismo hago con esta línea de aquí y la hago pasar por la punta del vector naranja. Luego estoy formando una regla del paralelogramo, ¿sí o no? Entonces agarro un vector para el celeste, uno azul oscuro si quieren, que vaya desde el origen en común hacia donde se están cortando las dos líneas en lápiz. Y este vector azul, ¿quién es? Es un h por el vector u. Todavía no. Bien, es un h por el vector u. ¿Cuánto vale h? Se lo puede llegar a encontrar aquí también de forma gráfica, pero no nos interesa. Y tomando un vector verde oscuro por encima del otro verde que comience aquí, si lo hago llegar hasta acá, este vector sería ¿cuánto? Ese vector sería algún k, no me interesa cuánto, pero es un k por el vector b. Con lo cual el vector w es ¿cuánto? El vector w es h por u más k por b, y por lo tanto, al estar en el mismo plano que los otros dos, w es combinación lineal de u y b. ¿Me siguen con eso? Combinación lineal de u y de b. Si yo calculo un producto mixto con ellos tres, el determinante me va a dar 0. Y evidentemente concluiré que son coplanares. Y respecto a los puntos, aquí yo tendría, por ejemplo, el punto A, aquí el punto B, aquí el punto C y acá el punto D. Los 4 puntos que me arman 3 vectores serían también coplanares entre sí. O sea, todos en el mismo plano. ¿Me siguen con eso? Con la explicación gráfica, geométrica de la idea de que si un vector está en el mismo plano de los otros dos es coplanar con ellos. Este mismo esquema lo pueden hacer y mostrar que U es combinación lineal de B y W. ¿Sí? Lo que tendrían que hacer es tirar las líneas, pero usando el naranja y el verde para construir el celeste. O B es combinación lineal de U y W. Lo mismo, tomar las líneas para con el celeste y el naranja construir el verde. Se puede hacer exactamente igual. ¿Me siguen con eso? Bien, tenemos eso. Eso fue el inciso
el B. Después me dice, inciso C, decida si los 4 puntos son coplanares. Bueno, es más de lo mismo. Tendría que armar los 3 vectores con ellos y calcular el producto mixto. Y pasemos al inciso D, que es más de lo mismo que el C al fin y al cabo. ¿Y qué es lo que tenemos en el inciso D? En el inciso D, lo que tenemos es los vértices de un tetraedro. ¿Saben lo que es un tetraedro, sí o no? ¿Qué es un tetraedro? Una pirámide con base triangular, ¿ok? Porque hay gente que fue al parcial y no sabía cómo se calcula el área de un trapecio, ¿sí? Entonces ahí obviamente que arrancamos mal. No hay forma de sacar el ejercicio si yo no sé cuál es el área de un trapecio. Bueno, para esto hay que saber qué es un tetraedro, qué es un paralelepípedo, qué es un paralelogramo y todos los etcéteras. Bueno, me dan esos 4 puntos y me piden calcular el área del tetraedro, perdón, el volumen del tetraedro y concluir qué pasa con respecto al resultado. Bueno, queda completamente enganchado con lo anterior porque con esos 4 puntos puedo armar ¿cuántos vectores? 3 vectores en principio. ¿Cuál van a tomar como origen en común aquí? ¿El C? El D porque es el origen de coordenadas porque ese es más fácil, ¿sí? ¿Pueden tomar el A? Sí, nadie les prohíbe tomar el A como origen en común, pero por ahí para este caso quizás convenga tomar el D para que los vectores en cuestión me queden vectores de posición y me ahorre el cálculo de el armado de los vectores. O sea que aquí tendría el vector de A, aquí tendría el vector de B, y justamente enganchando con lo anterior, si el vector DC, lo pongamos con naranja igual que hace rato, estuviese en el plano de los otros dos, los vectores serían coplanares, los puntos también, el producto mixto me daría 0 y el volumen de la pirámide me daría 0 también porque no habría volumen. Perfecto, esa es la idea. La pirámide se cierra aquí con aquí con y acá con eso. ¿Por qué se llama tetraedro? Bien, se llama tetra, el tetra se refiere a 4 porque tiene 4 caras. La base, que acá en este caso para esta pirámide cualquiera podría ser la base, cualquier triángulo es la base, y los otros 3 triángulos completan las 4 caras. Bien, el volumen del tetraedro, justamente, la deducción se puede hacer con un poquito de proyecciones, etcétera. El volumen del tetraedro se calcula como ¿cuánto? 1/6 del valor absoluto, porque ahora ya es escalar sobre quién aplica esto, del valor absoluto del producto mixto, en este caso puntual sería del vector dA, el dB y el dC. Bien, si quieren acá pongamos quiénes son cada uno. Este es el vector dB, este es el vector dA y el naranja es el vector dC. ¿Cómo se engancha con lo otro? Bueno, justamente, si este volumen da 0 es porque el determinante dio 0 y porque los puntos son coplanares, los vectores son una combinación lineal de los otros, ¿sí o no? En cambio, si este volumen no me da 0, justamente cuando un determinante me da distinto es 0, cuando todas las filas son linealmente independientes, ninguna combinación lineal de las otras. Y va a querer decir que este vector naranja no estaría en el plano que forman los otros dos. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si le saco el 1/6? ¿Me da el volumen de quién? Volumen del paralelepípedo, ¿sí?
que el paralelepípedo es el concepto análogo aquí en DR2 del producto vectorial y del área del triángulo. El paralelepípedo es la extrapolación conceptual de R2 a R3 del paralelogramo. En el paralelepípedo vamos a tener, es un hexaedro, tiene 6 caras. Un cubo es un paralelepípedo, ¿sí? Una caja es un paralelepípedo. Es básicamente un hexaedro donde tenemos 3 pares de caras paralelas, por eso paralelepípedo, y donde cada pareja de caras son, ¿qué figura plana? En el paralelepípedo cada pareja de caras paralelas son paralelogramos. Si es un cubo, son 6, o sea, son 3 parejas de cuadrados, todos iguales. Si fuese una caja, una caja, todas las caras serían rectángulos, ¿sí? O cuadrados. Y el paralelepípedo, ¿por qué quedan paralelogramos? Porque no hace falta que sean necesariamente ángulos rectos, ni la base tiene que ser necesariamente un rectángulo. Se los muestro con GeoGebra para que veamos eso. Bueno, el volumen de ese, del paralelepípedo, se calcula sin el 1/6 que mostramos recién, ¿sí? Bien. ¿Todos conocen la forma del paralelepípedo? ¿Se pusieron a indagar, a investigar? ¿Sí? ¿No? Bueno. Vamos a dibujarlo aquí. Vamos a tomar... Aquí los puntos van a ir saliendo con los nombres que salgan. Voy a tomar uno en el origen como para que salga algo. Y ahí el punto D. Bien, para dibujar el paralelepípedo, para poder dibujarlo, voy a sumar esos para poder armar la base, que debe ser un paralelogramo, ahí, ¿sí? Y se van a este botón que dice acá, prisma, porque el paralelepípedo es un prisma, sigue definición de prisma, y entonces armamos el paralelogramo de la base, y ahí le ponemos la altura. Esto, así como lo dibujé, no tiene ningún ángulo recto. En ninguna esquina hay ángulo recto, porque fíjense que esto está chueco ahí, y encima el de arriba está chueco con respecto al de abajo, o sea que no hay ángulo recto en ninguna parte. Tenemos 3 pares de caras paralelas que son paralelogramos. La de adelante con la de atrás, bueno, ahí se marcó la de arriba. La de la izquierda con la de la derecha. Y la de abajo, acá se marca la de adelante, con la de arriba, ¿me siguen? ¿Dónde están los vectores que le estaba diciendo? Estos 3 de aquí, ¿dónde están? Hay uno que va aquí, este sería el primer vector. Si quieren saquemos los ejes, así no molestan. Ese sería un primer vector. Este sería el segundo vector. Y este sería el tercer vector. ¿Lo ven o no? ¿Sí? Si sacamos un rato el prisma, ahí están los vectores. ¿Lo ven o no? Cualquier otro vector que yo arme es múltiplo de ese. ¿Por qué? Porque fíjense los 3 que van hacia arriba, este de atrás, ese y este, van en línea con ese. Son exactamente iguales si los hago ir de abajo hacia arriba, ¿sí o no? Después, los que van para allá, o para acá sería en este caso, son este, el que está ahí atrás, no sé si lo ven, el punteado, ese y ese. Van en consonancia con este, ¿sí o no? Y los que apuntan hacia adentro van en línea con el que está acá, que sería este, ese y aquel. O sea que con esos 3 primeros ya alcanza para definir todo, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso? Los pueden interpretar como que, porque no son esos, uno vendría a ser, entre comillas, como el ancho de la caja, el otro como el largo, y este como el alto, aunque no es estrictamente así, porque al no ser rectos, no hay ancho, largo ni alto acá. ¿Me siguen con eso? Bueno, el volumen de esta cosa se calcula como esto sin el 1/6. ¿Me siguen? Y la pirámide, ¿dónde está? Para la pirámide, saquemos esos de ahí, así no están estorbando. Para la pirámide, yo tendría que venir aquí, pirámide, y armar acá el triángulo de la base, y eso ahí, ¿la ven?
Tiene efectivamente 4 caras. Bien, y el volumen de esto es 1/6 del volumen del otro, o sea, 6 pirámides, aunque no exactamente iguales, del mismo volumen, entra dentro del paralelepípedo. Y fíjense el concepto del volumen. Acá tienen el volumen de la pirámide, ese que está ahí, ese 386. Si yo agarro este punto y lo bajo, esto lo pongamos más grande, así lo podemos meter ahí. Si yo agarro este punto y lo bajo hacia el plano que están formando A, B y C, fíjense cómo el volumen va tendiendo a 0, y cuando lo ubico en el plano el volumen es 0. ¿Por qué? Porque ahora este vector, el del medio, es combinación lineal de los otros dos, y su producto mixto da 0, y por ende la pirámide y el paralelepípedo tampoco tienen volumen, ¿me sigue? En cambio, cuando lo levanto al punto, ya ese vector, el que forma AD en este caso, deja de ser combinación lineal de los otros dos, es un determinante que no da 0 y evidentemente el volumen tampoco da 0. ¿Me siguen con eso? Bien. Bueno, entonces, ¿qué me pide aquí? Calculen el volumen. Bueno, calcúlenlo, no les va a llevar más de 2 minutos. Calculen el volumen y vemos cuánto queda. Fíjense que como en este caso, el punto D es el origen de coordenadas, no me hace falta calcular los vectores, porque el vector de A es A, el vector de B es B y el vector de C es C. Pero solamente en este caso, no lo vayan a... Eso pasa cuando se mecanizan, porque ¿qué puede pasar? Alguien se mecaniza, piensa que es tomar los 3 primeros, y de repente yo les cambio de, y ahí sí hay que hacer la resta, ¿sí o no? Entonces, cuidado con las mecanizaciones. Acá hay que calcular los vectores, pero por cuestiones de tiempo, el producto mixto entre DA, DB y DC es como el producto mixto entre los vectores de posición A, B y C. Bueno, entonces me dicen que les quedó 0, lo chequeemos. 1, 1, menos 2, 2, menos 3, 1, menos 1, menos 4, 5. Y entonces, ¿cuánto me queda si hacemos Laplace? Tenemos menos 15 más 4 me queda menos 11, por este me queda menos 11. Después aquí tenemos 10 más 1, 11, me queda menos 11, por este me queda. Y por último tenemos menos 8, menos 3 es menos 11, con este me queda más 22. Y da 0. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que los puntos son como. Concluyan respecto al volumen, por lo tanto el volumen del tetraedro sería igual a 1/6 del valor absoluto de 0, es 0. Entonces aquí los puntos son coplanares, están en el mismo plano. Los puntos son coplanares. Bien, preguntas, dudas, ¿no? Y eso fue entonces el ejercicio número 5. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Mal? ¿Dudas? No, ok, bueno. Vamos con el ejercicio 6. Estamos bien de tiempo. A la mañana solamente llegamos a hacer el 6, porque bueno, se demora siempre un poco más. En el 6 ya comenzamos con rectas. ¿Vieron ya algo de rectas, planos en teoría? ¿Nada? Ok, están a 0, ok, bueno. Pero estimo que ustedes sí lo vieron por aparte, ¿sí o no? Bien, porque esa es la idea. Llegar a la clase con las cosas vistas. Tuvieron 4 días completos, con que hubiesen tomado 2 y 2 los días del feriado largo, avanzaban un poco, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, ya cada uno sabrá qué hizo, qué no, pero bueno. Bien, entonces, pequeño aspecto
conceptual teórico de rectas como para poder comenzar y hacer los ejercicios, una introducción muy rápida. En la consigna me piden que para el primer ejercicio expresemos la forma vectorial, la forma paramétrica y simétrica de una recta. Mostremos rápidamente de dónde sale. Esto ya lo hicimos salir en el práctico 3, ¿sí o no? Cuando hicimos variedad lineal, ¿se acuerdan? Bueno, acá es lo mismo. Supongamos que tenemos una recta. La dibujo horizontal por simplicidad, pero puede estar en cualquier posición, ¿sí? Los que ya medianamente vieron esto habrán visto que en la recta vamos a tener un punto de paso que vamos a llamar A y vamos a tener un vector director que me va a dar la dirección, ¿sí o no?, de la recta. El vector director va a ser equivalente a lo que en R2 era la pendiente de la recta, ¿sí? La pendiente le da la inclinación me marca hacia dónde apunta la recta. Bueno, aquí lo va a hacer el vector director. Entonces, para que un punto X pertenezca a la recta, lo pongamos de este lado si quieren para que no tape el otro vector, puede estar en cualquier parte. Para que un punto X pertenezca a la recta, el vector AX, ¿cómo tiene que ser respecto al vector U? Tiene que ser múltiplos, tienen que ser colineales. Este es el vector AX, ¿sí o no? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que se desprende? Que el vector AX, el punto A se lo conoce, AX no, pero el vector AX, para que X pertenezca a la recta, tiene que ser un múltiplo escalar del vector U, o sea que tienen que ser colineales, múltiplos, paralelos, ¿sí o no? Como el vector AX se calcula como el vector de posición X menos el vector de posición A, como ya vimos en la clase pasada, me queda eso, y por lo tanto la recta va a estar formada por todos los vectores de posición X, o los puntos X, iguales a ¿cuánto? Como el vector de posición A es lo mismo que el punto A, iguales a A más T por U. Y esta es la ecuación vectorial de la recta. ¿Bien? Esta es la ecuación vectorial de la recta. ¿Me siguen con eso? Una cosa que hay que desasociar, porque tienen un concepto a veces erróneo, la recta en R3 no tiene ecuación cartesiana. No van a encontrar nunca en R3 una expresión cartesiana, es decir, con X, con Y, con Z, igualada a algo que represente una recta en R3. Lo anotemos por las dudas. En R2, ¿sí? En R2 cuando estoy en el plano, en R2, si yo tengo esta expresión, AX más BI más C igual a 0, porque hay gente que perdió puntos en el parcial por no igualar a 0 las rectas, ¿sí? Esto representa una recta en el plano, ¿sí o no? Como eso les representa una recta en el plano, o sea en R2, extrapolan el concepto y creen que lo mismo pero con Z representa la recta en R3, y eso no es así. Entonces, en R3 la ecuación cartesiana implícita, lo mismo que arriba pero para R3, o sea AX más BI más C por Z más D igual a 0, no es una recta, ¿sí? Porque van a consulta y me dicen, aquí tengo esta recta, y señalan señalan esto. Eso no es una recta de ninguna forma, es un error conceptual interpretar que eso es una recta. ¿Me siguen? Esto no es una recta. Esto es un plano en el espacio. Plano en el espacio. Ya lo hemos dicho cuando hicimos práctico 3. No es una recta, no una recta. ¿Me siguen con eso? Porque no sé por qué lo asocian de esa forma, que
Al ser cartesiana es una recta, eso no es una recta. Es más, si yo tengo esto en R3, ¿qué es? Esto en R3, ¿qué es? Les aparece esa ecuación, estamos en el espacio, ¿qué es? Eso es un plano también. Si yo trabajo con esa ecuación en el espacio, representa un plano, ¿estamos de acuerdo? La ecuación cartesiana implícita contemplada en R3 no es una recta, es un plano. Por eso hay que saber dónde se trabaja. Por ejemplo, x igual a 0 en R2 es la ecuación del eje Y, ¿sí o no? De la recta del eje Y. Pero en R3 esto no es la ecuación del eje Y. Esta es la ecuación del plano IZ. Bien, son cosas distintas. O sea que hay que saber dónde estoy trabajando, ¿sí? También dónde ocurre esto, después estamos haciendo cuádricas o algo por el estilo, y les dicen, sea en R3, sea el eje X, haga tal cosa con el eje X, ¿y qué es lo primero que me hacen? Me ponen igual a 0, y estamos en R3. Error conceptual, grave, grosero, ¿sí? Error conceptual grosero. No estamos en R2. Y igual a 0 es válida como ecuación del eje X en el plano, en R2, no en R3. Porque ustedes acá, ¿qué me están diciendo con esto? Que el eje X, que es una recta, es igual a un plano. Es un error garrafal, grosero, de esos que no pueden cometer. O sea que cuidado con esas cosas. Tienen que saber dónde se está trabajando, dónde vale lo que están haciendo. Y eso se adquiere entendiendo el concepto y no mecanizándose. ¿Ok? Bien. Entonces, esa es la ecuación vectorial de la recta. Vamos con lo siguiente, acá, siguiendo, acá luego, la ecuación paramétrica de la recta sería desarrollar lo que tenemos, ¿sí? Otro detalle, porque por ahí no están atentos a los detalles, fíjense que puse R, 2 puntos, porque es el nombre de la recta. Hay gente que me pone así, R igual, y automáticamente R pasa a ser una variable en consonancia con el resto de lo que tenemos, ¿sí? R es el nombre de la recta, no es igual a nada, ¿ok? Bien, entonces todos esos detalles los tienen que tener presentes. Bueno, R, 2 puntos, ecuación paramétrica de la recta, separamos componente a componente y me queda que X es igual a la primera componente del punto más T por la primera componente del vector. Y es igual a la segunda componente del punto más T por la segunda componente del vector. Y Z es igual a lo mismo pero con las terceras componentes. ¿Cómo se obtiene esto? Bueno, separo igual o componente a componente, ¿sí o no? No tiene gran ciencia. Esta es la ecuación paramétrica. Esta es la ecuación paramétrica. Y la ecuación que nos falta, la simétrica, ¿cómo se obtiene? En la ecuación simétrica, como creo que es obvio, que no pueden entrar aquí con 3 valores de t diferentes, ¿sí o no? Porque al fin y al cabo esto es un sistema, ¿sí o no? Como el valor de t es el mismo, lo despejo, igualo lo que me sale en la primera, en la segunda y la tercera ecuación, y obtengo lo siguiente. Sería así, despejando, después si quieren lo hacen, y me queda x menos a1 sobre 1 igual a y menos a2 sobre u2 e igual a z menos a3 sobre u3. Y esta ecuación es la ecuación simétrica de la recta. ¿Ok? Bien. Que puede ser un poco más cartesiana al fin y al cabo, pero no es de esta forma. ¿Sí? Esto no va a representar una recta. ¿Me siguen con eso? Bien.
Evidentemente que la ecuación simétrica no se va a poder expresar siempre. ¿Y cuándo no podría expresarse? Bien, cuando alguna componente del vector director sea igual a 0, porque estaríamos dividiendo entre 0. Y eso aquí, si alguna componente es 0, quiere decir que no tendría t para despejar. Justamente viene por ese lado, ¿sí? Bien, tenemos entonces la ecuación simétrica de la recta. Ok, bien, tenemos entonces eso de ahí. Buenísimo. La consigna que nos pide que encontremos la ecuación vectorial paramétrica y simétrica en los casos que sea posible la simétrica, ¿no? Entonces, para armar una recta, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos en R2 para armar una recta? Dos puntos y punto y pendiente, ¿sí? Particularmente 2 puntos y punto y pendiente. Entonces, ahora llevemos el concepto hacia R3. Para R3, ¿cómo puedo armar una recta? Con 2 puntos o punto, y el análogo a la pendiente sería el vector director. Fíjense que en la ecuación vectorial, que es la más simple, necesito el punto de paso y el vector director. Entonces, para el inciso 1, tenemos, veamos, me dice, pasa por este punto, ese punto sería ¿quién? Bien. Y si dice que es paralela al vector U, ese es el vector director. Recuerden que para nosotros, en una recta, ya que estamos, lo único que me interesa del vector es qué cosa, de sus 3 características del vector, de la dirección, sentido y el módulo. ¿Me interesa el módulo? Si el vector es más grande o más chico, me da exactamente lo mismo porque la recta que se forma, al fin y al cabo, es la misma. ¿Me interesa el sentido? Allá me dicen que sí. Si el vector U lo cambio y apunta para allá, ¿la recta que se forma al final es la misma o no? Es la misma, o sea que el sentido no me interesa. Obviamente que si cambio el vector, el valor de t que produce cada punto va a cambiar, pero la recta al final es la misma, ¿sí? Es la misma. Y ahora si le cambio la dirección, ¿cambia la recta? Ahí sí, o sea que lo que me interesa del vector es su dirección. Y multiplicar un vector por un escalar, ¿le cambia la dirección? No, o sea que tomar U o cualquiera de sus múltiplos, ya sea en positivo o negativo, me da al final la misma recta. O sea que del vector me interesa solamente su dirección. ¿Estamos de acuerdo con eso? Con lo cual, evidentemente que para este ejercicio puedo tomar tanto el vector U como cualquiera de sus múltiplos. Siempre por defecto se suele tomar el mismo vector. Entonces, la recta 1 sería ¿cuánto? El punto de paso, ¿quién es? El mismo que da la consigna. Y el vector director, le pongamos si quieren lambda. El vector director, ¿quién es? Menos 1, 2, 1. No tiene ninguna ciencia, ¿sí o no? Y ahí tenemos la recta en su forma vectorial. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, la pasemos a su forma paramétrica. ¿Cómo la paso a su forma paramétrica? Bueno, pongo R1, 2 puntos. ¿Cuánto vale X? 1 menos lambda. ¿Cuánto vale Y? 3 más 2 lambda. ¿Y cuánto vale Z? Y tenemos la ecuación paramétrica, que es prácticamente la misma que la vectorial, pero expresada de otra forma. Y la ecuación simétrica, si nos guiamos con lo que está arriba, sería x menos 1 ¿sobre cuánto?
Sobre menos 1, ¿sí o no? Bien, igual a ¿cuánto? Y luego igual a ¿cuánto? Y le vamos a poner el 1 para que se vea, porque fíjense que los denominadores de la simétrica, si está bien la simétrica, son las componentes del vector director de la recta al fin y al cabo, ¿sí? Aquí lo hicimos con la fórmula, pero en realidad, ¿cómo lo podría haber hecho? No quise hacerlo para no perder tiempo, despejando lambda de cada una y luego igualando, ¿ok? Pero lo hacen después a eso. ¿Preguntas, dudas? Bien, vamos con la segunda recta. Para la segunda recta, aquí sí anotemos lo que me dice que pasa por 2 puntos, pasa por el punto P, que es el menos 2, menos 1, 0, y por el origen de coordenadas, que sería el punto O, que bueno, es el 0, 0, 0. ¿Cómo hago para trabajar una recta que pasa por 2 puntos, independientemente si es el origen o no? Punto de paso, ¿cuál es? Cualquiera de los dos, es indistinto cuál es el punto de paso, porque fíjense que si yo agarro mi recta y en vez de tomar el punto A, tomo un punto B por aquí, con el mismo vector director, la recta que se forma es exactamente la misma, ¿sí o no? ¿Bien? ¿Cuál elegirían ustedes para punto de paso? El origen, porque no me hace falta escribirlo, ¿bien? Tan simple como eso. ¿Y el vector director quién es? Bien, el menos 2, menos 1, 0. O sea que si acá le pongo algo distinto, ¿sigue siendo este? No, bien, entonces la respuesta correcta es el menos 2, menos 1, 0, porque es el vector que sale de tomar el vector OP, ¿sí? Es decir, el vector director se lo forma como el vector que arma los 2 puntos, que en este caso particular, y no hay que confundir el concepto, da lo mismo que el punto P porque es un vector de posición, pero siempre cuidado con casos particulares que después generalizan, ¿ok? Bien, en este caso sí da lo mismo que el punto P, o sea que me queda el menos 2, menos 1, 0, pero cuidado con arrastrar después errores conceptuales. R2 sería entonces ¿quién? Sería X igual a... Lo pueden escribir al primer punto, al 0, 0, 0, pero como es elemento neutro, me lo voy a ahorrar. Y esto sería, ¿cuánto? T o alfa, lo que quieran. Le pongamos alfa, por el vector director que es el menos 2, menos 1, 0. No voy a hacer el pasaje a la paramétrica y simétrica porque ya lo saben hacer. Aunque en este caso se podría pasar a la simétrica, no, porque tenemos una componente del vector director igual a 0. Listo. Bien. Y vamos con el tercer inciso. Bueno, ese calculenlo ustedes. Entonces, para la tercera recta que tenemos, dice que pasa por el punto P, o sea que ya me está dando el punto de paso, que es el 1, menos 1, menos 2. Y me dice que es paralela a esta recta que está expresada así, x menos 1 sobre 2 igual a 1 menos y, lo pongamos acá, sobre 4, igual a z menos 1 sobre menos 2. Si dos rectas son paralelas en R2, ¿qué quiere decir? Que tienen las pendientes iguales, ¿sí o no? O sea que tienen la misma dirección. O sea que en R3 tener la misma dirección sería equivalente a el mismo vector múltiplos. Recuerden que solamente pedimos que tengan la misma dirección. No hace falta que sean iguales, con que sean múltiplos ya alcanza. O sea que de esta recta que está acá necesito solamente sacarle su vector director, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, ¿el vector copiando los numeradores es ese?
¿Sí o no? ¿O qué tiene? Hay que fijarse el signo de las variables, porque fíjense que en la ecuación simétrica x, y z están positivos y no tienen ningún coeficiente, el coeficiente que los multiplica es 1. O sea que me tengo que fijar que efectivamente sea así, el de x está bien, el de z también, pero el de y no, porque está multiplicado por menos 1. ¿Qué hay que hacer? Eliminar ese menos 1. ¿Cómo? Tienen dos opciones. Multiplican parte a parte de la fracción por menos 1, lo cual es válido porque estarían como multiplicando por 1. O le sacan factor común menos 1 y se lo colocan abajo al 4. O sea que la verdadera ecuación simétrica, porque esto no es la simétrica, la verdadera ecuación simétrica sería esta. ¿Lo tuvieron en cuenta todo el mundo? Sí, acá dubitativos, por aquí sí, por allá, al fondo sí, no, bien. Acá sería menos 4 y acá bueno, sería menos 2. Y ahora sí, el vector que se desprende, ¿quién es? El vector que se desprende es el 2, menos 4, menos 2. Si la recta que debo armar es paralela a esa de ahí, tiene que tener un vector que sea múltiplo de ese. La recta 3, entonces, ¿quién sería? La recta 3 sería x igual, pasa por el punto P, que es el 1 menos 1, 2, le pongamos un beta si quieren, y el vector director, ¿quién sería? 2 menos 4 menos 2, o un múltiplo, más fácil de operar, ¿sí o no? ¿Lo ven? No hace falta tomar el mismo, sí, por ahí lo puedo simplificar. ¿Me siguen con eso? De la misma forma, algunas veces si aparecen vectores directores con fracciones, ¿cómo puedo eliminar la fracción? Multiplico por el común denominador y obtengo un vector en la misma dirección, pero sin componentes fraccionarias. ¿Me siguen con eso? Bien, tenemos entonces eso de ahí. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? No, bueno. Después me preguntan, el inciso B nos pide que decidamos si son paralelas, concurrentes, coincidentes o alabeadas. ¿Tienen el concepto de esos 4 casos? Bien, vamos con el inciso B, lo que sería posiciones relativas entre rectas. Estos casos ya los conocen, ¿sí o no? Por lo menos 3 de ellos. Los casos de concurrentes, coincidentes y paralelas los conocen desde... ¿cuándo? ¿Desde primer grado me dice por allá? ¿Desde el SIU, sí o no? Quizás los vieron antes, pero por lo menos aquí seguramente lo vieron en el SIU y después también los vimos en el práctico 1, ¿o no? Son los casos de los 3 tipos de sistemas de 2×2, o en definitiva de cualquier tipo de sistema. Compatible determinado, rectas concurrentes en un punto, compatible indeterminado, 2 rectas coincidentes, la solución son los infinitos puntos de la recta, y luego incompatible, que es rectas paralelas, sistema vacío. Aquí no me confundan cuando haya que clasificar incompatible con indeterminado, ¿no? Porque por ahí me ponen rectas paralelas, sistema indeterminado. Es un error. Sistema de rectas paralelas es incompatible. Indeterminado es cuando es compatible indeterminado, ¿sí? No se tienen que confundir con eso. Y el último caso de rectas alabeadas, ¿por qué no lo vimos en el SIU o en el práctico 1? Bien, porque solamente ocurre en R3, y dado que el práctico 1 está enfocado para R2 y el SIU también, no puede aparecer un caso de rectas alabeadas en R3, porque justamente la condición para que sean alabeadas es que yendo en direcciones distintas no se corten. Y en R2, si 2 rectas van en direcciones distintas, si tienen pendientes diferentes, sí o sí se tienen que cortar.
La única forma de que no se corten es que tengan la misma pendiente. ¿Me siguen? Bien, entonces si lo visualizamos a esto acá gráficamente, vamos a tener lo siguiente. Para hacerlo fácil voy a guiarme con los ejes, pero fíjense que aquí, si yo tengo un punto por aquí y un punto por allá, y si tomo rectas paralelas a los dos ejes, por ejemplo al eje X esta y esta paralela al eje Y, esas rectas son concurrentes o son alabeadas por cómo lo armé. Son alabeadas porque van en direcciones distintas y este punto está arriba del plano. Fíjense que si lo muevo un poco, se ve que las rectas no se cortan, van en direcciones distintas. Obviamente que por el dibujo, ahí se produce un corte, pero es corte por perspectiva del dibujo, ¿sí o no? No se están cortando ahí, ¿sí? Y no se están cortando en ningún punto. Con lo cual vemos que apuntan en direcciones distintas. Si quieren les pongamos las direcciones. Aquí. Y ahí voy a armar simplemente los vectores para que los puedan ver. Este vector y este apuntan en direcciones diferentes. Ahí no se ve nada, así que lo pongamos mejor. Esos vectores apuntan en direcciones distintas, ¿sí o no? Recuerden que los vectores son libres. Yo les puedo juntar el origen en común de los dos, o sea, poner los dos en un mismo origen en común, y los vectores no van en la misma dirección, no son múltiplos. O sea que lo primero que estamos viendo es que para que sean alabeadas, los vectores directores no deben ser múltiplos, no deben estar en la misma dirección. Y fíjense que para que sean concurrentes, lo que tendría que hacer es bajarlo a este punto al plano, ahí, y fíjense que para ser concurrentes, los vectores también tienen que ir en direcciones distintas, ¿sí o no? Entonces comenzamos con una pequeña doble clasificación que es la siguiente. Si los vectores no son múltiplos, o sea, no están en la misma dirección, o sea, acá, perdón, antes de poner sí, pongan esto, vamos a tener una recta 1 de la forma x igual a más t por u, y una recta 2 de la forma x igual a b larga más s por el vector director b corta. Entonces ahora sí, para que las rectas sean concurrentes o alabeadas, acabamos de decir que necesitamos que los vectores apunten en direcciones distintas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Que si los vectores apuntan en direcciones distintas, o sea, u no es múltiplo de b, porque recuerden que para que tengan la misma dirección deben ser múltiplos, entonces aquí vamos a tener que las rectas van a ser alabeadas o concurrentes. Pongamos primero concurrentes, que es el caso de sistema compatible determinado, pero entonces van a ser concurrentes o alabeadas. ¿Me siguen con eso? Luego vemos cómo clasifico respecto a una o la otra. Luego, igual que en el práctico 1, igual que para todo R2, igual que en el SIU, para que dos rectas sean paralelas o coincidentes, lo primero que pido es que tengan en R2 la misma pendiente. Como la pendiente da la dirección, en R3 pido que tengan también la misma dirección. Y tener la misma dirección implica que sus vectores directores son múltiplos, no iguales, múltiplos. Entonces, justamente es el caso contrario. Si los vectores directores son múltiplos, las rectas van a poder ser, pongamos primero coincidentes, que sería el caso compatible indeterminado, coincidentes, o las otras que serían paralelas. Obviamente que aquí no hay 4 casos de clasificación de sistema, hay un caso que tiene 2. ¿Cuál es? Alabeadas y paralelas conducen a solución vacía, o sea, sistema incompatible, ¿sí? Bien, entonces si se fijan, con eso se puede hacer una clasificación preliminar.
Fíjense para la recta 1, 2 y 3. La recta 1 con la recta 2, mirándoles los vectores directores, ¿en qué caso van a caer? Van a ser sí o sí concurrentes o alabeadas porque los vectores directores claramente no son múltiplos entre sí. Después veremos cuál es cuál, ya les enseño cómo, pero eso como primera medida, ¿sí o no? La recta 1 con la recta 3, ahí creo que se consiguen ver los dos al mismo tiempo, ahí están. ¿Son cómo? Son coincidentes o paralelas porque un vector es el opuesto del otro, ¿sí o no? Y bueno, luego la 2 con la 3 es lo mismo porque si la 1 con la 3 van en la misma línea y la 2 va en línea contraria a las otras dos, la 2 con la 3 también tendrían que ser concurrentes o alabeadas. ¿Me siguen? Bien, ahora ¿cómo clasifico entre una y la otra? O sea, entre un tipo y el otro dentro de la primera clasificación. Una forma es hacer la intersección. Evidentemente que si yo ya estoy en este tipo, el sistema va a ser compatible determinado. Si quieren lo pongamos acá. El sistema es compatible determinado cuando lo resuelvo. Y acá el sistema es incompatible, ¿sí o no? Y si caí en este tipo, el sistema va a ser sí o sí compatible indeterminado, o sea, voy a llegar a un 0 igual a 0, o voy a llegar a un absurdo para el sistema incompatible. ¿Me siguen? Pero eso es si hago la intersección. Por ahí necesito ver la posición relativa sin hacer la intersección. Y se puede hacer con los conceptos que ya estuvimos viendo acá. De producto mixto, para un caso, o colinealidad de vectores para el otro. El concepto es muy simple, fíjense lo siguiente. Vamos a esto que les presento acá. Fíjense que aquí estamos, si quieren lo muevo al punto para que no quede tan ahí, lo pongamos más por acá. Bien, tenemos eso, fíjense que son coplanares, ¿sí o no? Las rectas son concurrentes y yo en un par de rectas concurrentes se están cortando ahí. Efectivamente, ahí está el corte, no es perspectiva. Y el plano gris que se ve es el plano que las contiene. Es como poner dos varillas y una hoja encima. Hay un plano que contiene las dos rectas. Con lo cual, fíjense lo siguiente. El vector AB ¿está en el mismo plano que los otros? Sí. Luego, el vector AB, por lo que ya explicamos, ¿cómo es con los dos rojos? Combinación lineal. El producto mixto de los tres, ¿cuánto da? 0. Listo, corto. Entonces, van a ser concurrentes cuando el producto mixto del vector U, el vector B de los directores, junto con el vector AB que arme con los puntos de paso, me da ¿cuánto? Me da igual a 0. ¿Me siguen con eso? Y les hago la siguiente pregunta. Si yo tengo dos rectas con esta característica y A y B son el mismo punto, ¿hace falta hacer algo? A y B son iguales. ¿Qué tipo es? ¿Concurrente o alabeada? A y B son, estamos en este caso, U no es múltiplo de B, ¿sí? Estamos acá, estamos por clasificarlo en concurrente o alabeada, y resulta que A y B son iguales. Estamos en este caso. ¿Son concurrentes o alabeadas? Bien, comparten el mismo punto, o sea que son concurrentes en ese punto, porque es el mismo punto, ¿sí o no? Y si van en direcciones distintas, si estuviésemos en este caso y A y B fuesen iguales, sí serían coincidentes, pero como estamos en este caso, son concurrentes, y el punto de corte es ese punto, porque si son concurrentes, concurren en un solo punto, ¿sí o no? Bien, y si lo miran por este lado, este vector, ¿cuánto daría? El vector nulo, ¿sí o no? Cuando pasemos al práctico siguiente, van a ver que el vector nulo es siempre combinación lineal de cualquier conjunto de vectores. ¿Ok? Bien. Y para que sean alabeadas, ¿qué tiene que pasar? Evidentemente, este producto mixto, ¿cuánto tiene que dar? Tiene que darme distinto de 0.
Que D distinto de 0 quiere decir que los tres son linealmente independientes, el AB no es combinación lineal de los otros. Fíjense que acá si lo levanto al punto B o al A, fíjense entonces que este vector, el negro, ¿lo podría expresar como combinación lineal de los dos rojos? No, porque va a quedar en planos distintos. Tendría un tetraedro que tiene volumen, ¿sí o no? Bien, es eso, ¿sí? Esa es una forma de probarlo. Y vamos para este caso. ¿Se entendió eso que pusimos ahí? ¿Sí? Vamos para este caso. Cuando los vectores sean múltiplos, este ya no necesita este gráfico, o sea que, adiós. Fíjense, vamos por el primero, coincidentes. Si yo tengo una recta que es coincidente con otra, es porque es la misma recta, ¿sí o no? ¿Bien? Entonces, en esa misma recta, que son las dos rectas, tengo el vector U por alguna parte, tengo el vector B por otra, son múltiplos, y los puntos A y B están en la misma recta, ¿sí o no? Porque la recta es la misma al fin y al cabo. Luego el vector AB, ¿cómo es con respecto a U y a B? Pero más que combinación lineal, múltiplos, ¿bien? Con lo cual, para que nos caiga aquí, el vector AB tiene que ser un múltiplo, le pongamos H para que no sea el mismo, del vector B y algún múltiplo distinto del vector U, pero los tres múltiplos entre sí. ¿Me siguen con eso? ¿Bien? En cambio, cuando son paralelas, ¿qué sucede? Cuando son paralelas, ahí, yo aquí voy a tener, por ejemplo, el vector U, ¿sí? En alguna parte de acá tener el vector B, no hace falta que vaya en el mismo sentido, son múltiplos, ¿bien? Y por aquí tendré el punto A, y en alguna parte por acá el punto B. Ahora, ¿este vector es múltiplo del amarillo y el verde? No, porque apunta en una dirección distinta, ¿me siguen? Luego, para que pase esto, el vector AB debe ser distinto de H por el vector B corto. Y con eso lo pueden probar fácilmente. ¿Me siguen? ¿Cómo? También lo pueden hacer con productos vectoriales, pero se hace más largo, porque yo el múltiplo lo veo a ojo. O sea, yo a ojo veo si es múltiplo o no. Evidentemente que si no son múltiplos, el producto vectorial entre esto va a dar distinto de 0, y acá el producto vectorial va a dar igual a 0. Pero no hace falta ser vectorial, ¿sí? Entonces, acá lo comencemos a resolver al ejercicio. Vamos entonces recta 1 con recta 3. Están copiadas arriba. Entonces pongamos acá, bueno, recta 1 con recta 2 sería primero. R1 y R2. Primero, ¿los vectores de R1 y R2 son múltiplos entre sí o no lo son? Si quieren, yo las voy a copiar a las rectas para que las podamos ver. Aquí, así se pueden ver. Ahí está R1 de lo que hicimos arriba. Aquí está R2. Y aquí está R3. ¿Bien? Y si quieren de cada una, pongamos quién es su punto de paso y quién es su vector director. Aquí el punto de paso lo vamos a llamar A directamente, es el punto 1, 3, 1. Y el vector director lo voy a llamar U, que es el menos 1, 2, 1. ¿Sí? Menos 1, 2, 1. Para la recta 2, su punto de paso lo vamos a llamar B, que va a ser el 0, 0, 0. Y el vector director va a ser B corta, que va a ser el menos 2, menos 1, 0. Y para la tercera recta lo voy a llamar C al punto de paso, que va a ser el 1, menos 1, 2. ¿Sí? 1, menos 1, 2. ¿Cuánto? 1 menos 1 menos 2. Tiene razón. Ahí está. Gracias.
Bien, ahí está, bien, menos 2. Y el vector director vamos a llamarlo W y es el punto 1, menos 2, menos 1. Entonces, lo hagamos para la primera recta, a ver qué onda. Entonces, la primera pareja, recta 1 y recta 2. Posición relativa es siempre entre dos rectas, o sea, no puedo tener una recta sola y decir que es alabeada. No es una clasificación de rectas, sino es de una recta con otra. ¿Bien? Entonces, para la recta 1, U y B son múltiplos o no. U es distinto de K por B, eso se lo ve a ojo, no me hace falta hacer un producto vectorial para ver eso, ¿sí? U es distinto de K por B, ¿sí? U es distinto de K por B, se lo ve directamente a ojo. Luego entonces vamos a caer en el caso de concurrentes o alabeadas. ¿Qué hago? Armemos el vector, más que la B, aquí me convendría armar el vector, BA es lo mismo. Y el vector BA, ¿cuánto me queda? Es el 1, 3, 1, que es el punto A. El 1, 3, 1. Bueno, hacemos el producto mixto entre U, B y el vector, en este caso, BA. Si da 0, las rectas son concurrentes, vamos a buscar el punto de concurrencia. Y si no, son alabeadas. La consigna que dice... solamente dice determinar si son tal cosa, no me pide el punto de concurrencia en caso de ser concurrentes, pero lo encontremos en caso de que sea, como para también ver eso. Entonces, el vector U es el menos 1, 2, 1, el vector B es el menos 2, menos 1, 0, y el vector BA es el 1, 3, 1, ¿sí o no? Bien, determinante de esto, voy a hacerlo por Laplace en la segunda fila o tercera columna, es lo mismo. Prefiero esa porque tiene número 1, es más fácil. Entonces, ¿cuánto me queda? 1 por menos 6 más 1 es menos 5. Y acá me queda 1 más 4, 5, ¿sí o no? ¿Y cuánto quedó? Por lo tanto, las rectas, ¿cómo son? Las rectas son concurrentes. ¿Me siguen con eso? Por lo tanto, las rectas son concurrentes. Y no me hizo falta sacar analíticamente la intersección para saber si son concurrentes. ¿Me siguen? Es puramente conceptual. R1 y R2 son concurrentes. Que sean concurrentes implica que sean perpendiculares. No necesariamente. Ser perpendiculares es un caso particular de ser concurrentes, al fin y al cabo, ¿sí? Es más, los vectores directores, si el producto escalar diese 0 y da, porque fíjense que sí da 0, ¿no? Entre este y este, coincidencia da 0 porque tenemos 2 menos 2 más 0. Son concurrentes y perpendiculares, pero no es algo que nos interese como clasificación de posición. ¿Me siguen? Bien. ¿Dónde se cortan? ¿Cómo encuentro el punto de intersección? Este es el otro camino que podemos hacer, que es encontrar la intersección. ¿Dónde se cortan? Se hace más largo porque tengo que resolver la intersección mediante la resolución de un sistema. Y para resolverlas mediante sistema, lo conveniente es ponerlas en forma paramétrica, exacto. Entonces, x es igual a ¿cuánto? Sería 1 menos lambda. Bueno, si lo tienen ahí, ya lo teníamos hecho esto, así que vamos a copiarlo de arriba. Bueno, ustedes si quieren vuelvan a hacerlo. La recta 1 la teníamos en forma paramétrica, o sea que mejor. Y la recta 2 en su forma paramétrica, ¿cuánto me queda? Como no tiene punto de paso, o sea, tiene, pero no está puesto porque es el origen de coordenadas, aquí me va a quedar, ¿cuánto? La recta 2 es el vector menos 2, menos 1, 0, o sea que tengo menos 2 alfa, menos alfa, 0 directamente, menos 2 alfa, menos alfa, 0.
Resolver el sistema implica ¿qué? Quiero que me digan conceptualmente qué implica resolver el sistema acá, de lo que saben del SIU, del práctico 1, de lo que hicimos en el práctico 3. ¿Encontrar qué quiero? Encontrar el punto X y Z que es igual en las dos rectas. Y para ello tengo que encontrar el valor de ¿quién? De lambda y de alfa, que hace que X y Z queden iguales, ¿sí o no? Entonces, ¿qué voy a hacer para encontrar los valores de lambda y de alfa? Igualar componente a componente, porque evidentemente que si X acá tiene que ser igual que acá, esto tiene que ser igual a eso, ¿sí o no? ¿Bien? Entonces, ¿qué me queda? Igualando las ecuaciones, o los miembros de la derecha, me queda 1 menos lambda igual a menos 2 alfa, 3 más 2 lambda igual a menos alfa, y 1 más lambda igual a 0. Se lo puede resolver con Gauss-Jordan, con el sistema que quieran, siempre que se pueda aplicar, pero por lo general se puede resolver con algunas sustituciones e igualaciones, ¿sí? Fíjense que de la última me sale que lambda es igual a menos 1, ¿sí o no? Bien. Con lambda igual a menos 1, me vengo si quieren arriba, ¿y qué me queda? Que menos 2 alfa es igual a 1 menos menos 1, me queda 2, y alfa también vale menos 1. Eso coincidencia, no tiene por qué ser los dos iguales. Ahora pregunta, supongamos que no hubiésemos hecho esto y no supiésemos si son concurrentes o alabeadas. ¿Ya con eso concluyo o me falta algo? Falta la ecuación del medio. Aquí hay dos opciones. O reemplazan lambda y me da de vuelta alfa igual a menos 1. O con lambda y alfa igual a menos 1, reemplazo y tengo que llegar a 0 igual a 0 o un número igual al mismo número. Si eso no fuese así, el sistema es incompatible, las rectas serían alabeadas en este caso. Como yo ya sé que son concurrentes, salvo que hayamos hecho algo mal, acá debería verificar. Bueno, verifiquemos. Si lambda vale menos 1, me queda ¿cuánto? 3 menos 2, igual, reemplazo de este lado, igual a menos 1. A menos 1, tiene razón, mala mía. Pero la verificación se produce, ¿sí o no? La verificación se produce. ¿Qué hago con alfa y con lambda? Justamente si los reemplazo aquí, lambda aquí, y alfa allá, me tiene que dar exactamente el mismo punto. El punto de corte es más fácil reemplazar alfa. ¿Me queda cuánto? Me queda el 2, 1, 0. ¿Lo pedía la consigna? No, pero para algún caso puede ser útil. De la misma forma, si hubiese llegado a un absurdo, serían alabeadas. Y si hubiese tenido un caso de coincidentes o paralelas, aquí no hubiese podido sacar nunca compatible determinado, hubiese sacado compatible e indeterminado o incompatible. ¿Cómo se lo chequea en GeoGebra? Por si quieren tener la herramienta, después tomamos asistencias, pero un ratito. Para introducir la recta en GeoGebra, necesitan el punto de paso, acá vamos a poner la recta, el punto de paso y el vector director, es 1, 3, 1 menos 1, 2, 1. Ponen acá, fíjense, recta, pueden poner punto vector director, el punto, abro paréntesis, dijimos que era el 1, 3, 1, y para el vector, cuidado, ponen vector, si es que no lo escribieron antes, y ahí me pide poner un punto, tengo que volver a abrir paréntesis, y el punto era el 1, 2, menos 1. Bien, tenemos eso, ¿bien? Perfecto. Para la segunda recta, saquemos si quieren el plano ese, para la segunda recta es directamente menos 2, menos 1, 0 como vector. Entonces ponemos aquí recta, el punto de paso es el
origen de coordenadas, lo colocan, y acá ponemos el vector que era el menos 2, menos 1, 0, ¿que no? ¿Así era? Menos 1, 2, 1. Bien, y nadie me dice nada. Justamente lo estoy preguntando para que me avisen si lo estamos escribiendo bien. Bueno, ahí está. Menos 1, 2, 1. ¿Se cortan en un punto? Parece que sí, pero esto podría ser infinitesimalmente alabeadas, pasando suavemente por arriba. O sea que, ¿cómo sé si efectivamente cortan? Hago la intersección. Acá interseca. La primera se llama F, la segunda se llama G. Marca el punto y ahí está el punto 2, 1, 0. Y listo. ¿Bien? ¿Preguntas, dudas? Así con eso terminamos por hoy. Queda que ustedes hagan la pareja recta 1, recta 3 y recta 2, recta 3. Para la clase que viene, ya voy a tomar asistencia, salvo que se quieran ir y tener ausente. Vamos a ver la parte de planos. Estaría bueno que avancen con el ejercicio 7, con el ejercicio 8, con el 9, el 10 y el 11 no. Ese lo podemos ver acá, es más fácil. Y el 12. Y el problemita 13, bueno, queda para ustedes. Yo ni lo pienso hacer. ¿Sí? El 13 para ustedes. ¿Sí? Con eso, chicos, terminamos por hoy y nos vemos el miércoles.